No importa el tipo de negocio, no importa el tipo de rubro, sin venta no existe ganancia. La finalidad de la publicidad, Juan, es la venta. Bueno, eso que estás haciendo es vender, pero si le llamara venta, de seguro acomodarías tu estrategia a llevarlo distinto, porque vas a crear una publicidad alrededor de volverlo llamativo, alrededor de transmitir cuál es tu diferenciador, a buscar darle seguimiento. Vas a estar pendiente cuando en redes sociales la gente haga preguntas: ¿qué precio tiene este producto? ¿Cómo funciona este servicio? Vas a estar pendiente para ello, porque eso es ventas, es ir a buscar a las personas o a los posibles compradores de cualquiera que sea tu producto o servicio, porque la única forma de que entre dinero a un negocio es que alguien consuma o compre algo. Bienvenidos amigos, amigas, a su podcast favorito de tecnología en español, DevNops. El día de hoy me encuentro aquí con mi gran amigo Douglas y mi compañero en este viaje de podcasting. Así que, Douglas, ¿cómo has estado? ¿Qué me contás de nuevo? ¿Qué tal te trata la vida? Juan, ¿qué tal? Pues bueno, realmente que estoy bien, por la gracia de Dios, como siempre, y en general emocionado, Juan, para de continuar estas charlas en las que podemos expresar de manera libre y sin ningún tipo de coacción nuestro pensamiento, nuestra idea alrededor de todo lo que tiene que ver con DevOps, sin, ¿verdad? Sin que nadie nos lo impida, pero con la intención, con la mejor intención de proveer valor a las personas que nos ven y nos escuchan, ¿verdad? Entonces, yo creo que Correcto. eso realmente es reconfortante, poder expresar nuestra mente y nuestra opinión de manera libre, pero intentando generar valor y no controversia. Entonces, listo para una charla más, Juan. Excelente. Sí, en efecto, no queremos generar controversia. Hay algunos temas que a veces se vuelven controversiales por la naturaleza de los mismos. Aún recuerdo cuando estábamos hablando sobre diferentes lenguajes de programación y mucha gente se pone a la defensiva con eso. Pero bueno, nunca es esa la intención. La intención siempre es tratar de darles ejemplos y consejos en base a nuestras experiencias, en base a lo que hemos visto a nuestro alrededor. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con eso mismo. Y de hecho, para los que no vieron el episodio anterior, este es la continuación de nuestro tema principal, que es cómo emprender. Tenemos un episodio anterior donde hablábamos sobre las bases, qué tenemos que hacer, cómo nos preparamos para iniciar esta gran decisión, ¿no? Es una gran decisión. Emprendimiento en tecnología, ¿verdad, Juan? Es el Correcto, enfoque. correcto. Muy buena la aclaración. Hay todo tipo de emprendimientos, pero en este caso nos estamos enfocando en cómo emprender en nuestra área, en este mundo de tecnología. Hay muchas formas de hacerlo y estamos tratando de darles estos puntos que creemos que son necesarios y que eh, hay que tenerlos en cuenta al momento de realizar esta gran tarea, ¿no? Y el día de hoy, Douglas, vamos a continuar con el tema. Como mencionaba al inicio, el anterior hablábamos sobre cómo prepararnos y en esta ocasión vamos a hablar sobre cómo ya ponerlo en marcha. Y ojo, ponerlo en marcha involucra todavía, eh, parece que ya empezamos, pero todavía hay un par de cosas que hay que hacer antes de siquiera empezar la primera venta, ¿no? De nuestro producto, servicio o el rubro que hayamos decidido. Así que vamos a tratar de hablar sobre todos estos puntos que a veces se nos pasan por alto, Douglas. A veces, ya sea porque no conocemos o porque pensamos que tal vez no es necesario, que no vale la pena dedicarle el tiempo. Bueno, vamos a hablar de esto y qué son estas pequeños checklists que debemos tomar en cuenta al momento de arrancar con nuestro emprendimiento en tecnología. Eso va a ser el día de hoy, Douglas. No sé Fíjate, si Juan, quisieras hablar algo antes de empezar. sí, es que me gusta eso que estás diciendo de cosas a tomar en cuenta o Ujú. cosas que se pasan por alto y a veces
cuando emprendemos algo, cualquier cosa, cuando digo por emprender en este contexto solo ahorita, me refiero a afrontar cualquier tipo de proyecto en el trabajo o a nivel personal. Cuando emprendemos algo, como que hacemos la lista de cosas, investigamos, vemos lo que hay que hacer y ocurre que se nos puede pasar por alto algo, como vos dijiste. También ocurre de que vemos cosas, pero no sabemos si son necesarias o no, o qué tan necesarias, o qué tan opcionales, o si las puedo implementar más adelante en el proceso, ¿verdad? Y también, de paso, hay algunas que no las descubrí, que no las pude ver que existen, ¿verdad? Entonces, Correcto. ahorita en lo que es, ya, hoy sí voy a usar la palabra emprendimiento en lo que es negocio, ¿verdad? Ya ahorita en el caso de emprender en tecnología, la intención hoy es, eh, puede ser o ordenar el checklist, las cosas que tienen en su mente, como que en qué orden pueden hacerlo, o que no se les escape alguna de las cosas que vamos a mencionar. Los puntos que vamos a dar ahorita, que no van a ser los únicos que existen, pero los puntos que van a ver ahorita, que vamos a hablar, perdón, la intención es de que casi que sí o sí, dependiendo cuál es su emprendimiento, van a estar en su checklist para que no los olviden y esa es la intención. Es correcto, sí. A veces pareciera que decimos, no, no, bueno, tal cosa no nos aplica porque mi emprendimiento va de tal cosa. Y, y aunque no lo crean, muchas de estas, de lo que vamos a hablar el día de hoy, aplican casi a todos. Es muy raro que no, o a veces lo hacemos de manera inconsciente, pero bueno, ya vamos a entrar en materia para que quede más claro y no hablar tan ambiguamente. Ajá. Sin embargo, antes de iniciar, me gustaría, no está de más recordarles que los consejos que estamos tratando de dar aquí vienen desde nuestra experiencia personal y también lo que hemos podido experimentar a nuestro alrededor, de manera directa con las personas que nos rodean, porque, bueno, existen van a existir muchas personas que les recomiendan de todo, ya sea en internet o en su círculo cercano. Yo lo que recomiendo es escuchen lo bueno, desechen lo malo. Y bueno, el día de hoy esa es nuestra intención, tratar de darle las cosas que nosotros consideramos que son buenas, que deben tomar en cuenta. Bien, empezamos, Douglas. Démosle. Vamos a ir en un cierto orden, un orden que casi siempre va en este orden, pero no tiene que ser así, ¿no? A veces hacemos una cosa y luego otra. A veces nos saltamos. No, es la naturaleza de poner en marcha una idea, ¿verdad? Pero si tuviésemos que elegir un orden, creo que lo primero que tenemos que tomar en cuenta, Douglas, es elegir un modelo de negocio. Y esto es, a veces viene ya implícito con una idea que tenemos. Tal vez tenemos una idea de, ok, yo quiero hacer qué sé yo, una aplicación, un software de ventas, de inventario, porque las que existen no son buenas y yo voy a hacer la definitiva. Ajá. Bueno, entonces ya esa herramienta ya puede tener diferentes modelos de negocio, ¿no? Entonces por eso hay diferentes. Puede ser un software as a service, esa es una muy buena opción, pero puede ser un producto digital, algo que podamos consumir, tal vez sea un pago único, puede ser eso. Hacemos una aplicación en la Play Store y la pueden comprar una sola vez. Hay muchas aplicaciones de esa manera. Puede ser un servicio también. Hay diferentes tipos de servicios que podemos dar nosotros con nuestro conocimiento, con nuestras habilidades, ya sea una consultoría, puede ser realizar un software para una persona, trabajar como diseño gráfico. Hay diferentes servicios que podemos proveer a esto. Y bueno, hay varios que vamos a ir tocando poco a poco, ¿verdad, Douglas? Pero creo que lo primero que nosotros consideramos que tienen que tener en cuenta desde el inicio es cuál va a ser su modelo de negocio. ¿Y por qué tiene que ser desde el inicio? Porque esto va a marcar mucho de los siguientes pasos que deben tomar. Dependiendo del modelo de negocio, dependiendo del tipo de producto que vamos a hacer, van a venir las demás, qué sé yo, las demás requerimientos,
los demás puntos de checklist que tenemos que ir marcando en nuestro emprendimiento. Así que bien. Esos son algunos que yo di, ¿verdad, Douglas? No sé si quisieras hablar un poco de algunos o alguno otro que se me haya escapado en cuanto a cuáles son los modelos de negocio que podríamos tomar en cuenta. Sí, fíjate que sí quiero mencionar uno más, pero también ahondar un poquito en esta idea, en este concepto. Ujú. Vos dijiste algo bien importante y es que casi que se da por hecho de que hay que escoger un modelo de negocio, ¿no? Si estamos pensando en emprender, claro, por supuesto que vamos a escoger un modelo de negocio y alguien puede decir, wow, Sherlock Holmes me dio, súper inteligente, me dio la gran idea Ujú. y que digan, es obvio que hay que hacer eso. Y sí, es obvio, pero yo creo que yendo un poco más a profundidad, la intención también es ver si estás escogiendo el modelo de negocio correcto para tu idea. Y voy a dar un ejemplo. Digamos que yo entiendo cómo funcionan las clínicas dentales. Vaya, una clínica dental, yo entiendo bastante cómo funcionan por cualquier razón, porque tengo un familiar, un cónyuge que es dentista, que es odontólogo, porque he tenido cualquier experiencia en el pasado trabajando en departamentos Ok. o haciéndole servicios a dentistas, yo tengo esa experiencia. Entonces yo puedo venir y decir, hey, yo voy a ir a buscar clínicas dentales y les voy a hacer su software administrativo, porque yo sé cómo funciona y me voy a llegar con mi carta de presentación, la experiencia que tengo, y ellos me van a comprar. Y esa es tu idea de negocio. No, no suena mal, para nada que suena mal. Vas a ir a crear una agencia que le crea servicios a clínicas dentales. Pero ¿qué tal que te sale mejor crear un producto, crear una aplicación, una app para que corra en tablets, digamos, y la subís al Play Store y la subís al Apple Store y que la descarguen y le metes publicidad a eso y no tienes que estar lidiando con clientes, sino que lidias con publicidad? Puede ser que en el entorno donde vivís vas a alcanzar más personas, porque si tenés que ir a visitar clínicas dentales para ofrecerles servicio, si pones algo en el Play Store, te extendés a un rango incluso internacional, si lo querés ver de esa manera. Entonces, Sí. puede ser que digas, el modelo de un producto digital y no de una agencia que le dé servicios a clínicas dentales, puede que me facilite. O puede que incluso digas, hey, ¿qué tal si es un SaaS? Si es un Ujú. software as a service. Si hago el software, que lo pueden accesar desde el navegador web, desde tablets y dispositivos móviles, y pongo en vez de un cargo único en el app móvil, mejor un cargo mensual. Y pongo gente que me esté dando soporte y que abran tickets, ese tipo de cosas, y puede que el producto digital sea la mejor opción. Entonces, si vos le dedicas tiempo, perdón, a los diferentes modelos de negocio que hay, la intención es que también puedas encontrar el mejor modelo de negocio para tu idea, porque varios modelos pudieran encajar en tu idea, pero tu entorno, tus metas, tu proyección, las diferentes ideas que tenés en mente, a veces la gente con la que vas a trabajar, etcétera, van a terminar definiendo qué modelo funciona mejor, ¿verdad? Ujú. Y Sí. vos mencionaste producto digital y mencionaste, ¿verdad? Que un producto digital, ya dijimos, es una aplicación que se descarga o se vende, o el software as a service, que lo estás dando como servicio y cobras mensual. Y mencionaste la consultoría. Y también aquí cabe la consultoría, Juan, porque Sí. yo puedo darle consultoría a clínicas dentales, volviendo al ejemplo que estábamos dando, y en mi experiencia brindarles ese trabajo de consultoría. Y entonces hasta ese pudiera ser un modelo de negocio que encaja de mi parte. O si soy alguien que tiene mucha experiencia en cualquier rubro en específico, puede ser una consultoría. O si voy a agarrar el modelo de negocio, que es un servicio, si soy un diseñador gráfico, si soy un programador, lo puedo vender como un servicio directamente. Y ya cuando lo damos como servicio, no nos encajamos en un rubro.
¿verdad? Yo le programo a quien necesite Al que programar, venga. al que venga, ¿verdad? Y el otro que el medio lo mencioné, pero que es bueno a considerar son las agencias digitales. Las agencias digitales pues ya ofrecen un paquete más íntegro. No solo es el producto o el desarrollo como tal, la página web, sino todo de manera íntegra, imagen, diseño, redes sociales, SEO, retener clientes y todo el paquete completo para las diferentes empresas. Y tu agencia digital puede ser con un rubro o puede ser de igual manera abierta. Muchas veces cuando, aparte de una solución digital, cualquiera que sea un negocio en tecnología, muchas veces cuando tiene un rubro, nos ayuda a ser fuertes y sólidos en esa área y captar más clientes a cuando somos abiertos. Pero el punto de el objetivo al que quiero llegar, Juan, es de que escoger un modelo de negocios no solo es obvio, pero es importante que nos aseguremos de escoger el mejor posible acuerdo a nuestra idea. Sí, y vale la pena explorar las diferentes opciones, porque no hay, dependiendo de lo que queramos hacer, se puede hacer de diferentes métodos, ¿no? Se me viene a la mente en este momento, hay una librería, ¿no? Para Go, el lenguaje de programación de Go. Es una librería, es básicamente un framework donde nos permite trabajar con la concurrencia y con sistemas de eventos, sistemas basados en eventos. Y bueno, podría ser una opción que ellos te den ya sea el software o este framework, tuvieses que pagar alguna mensualidad o algún pago único o que ellos te vendan el soporte. Sin embargo, no, es totalmente gratis, es open source y la manera en que ellos han decidido obtener dinero, obtener ganancias, es mediante la preparación. Ellos te preparan, ellos te entrenan en este tema en específico. Ajá. Y bueno, eso es lo que pensaba cuando mencionabas que podemos tener un rubro específico y ese rubro es el que nos podría dar como cierta am, prestigio, creo que Ah, sería la palabra, donde la persona piense en un rubro de, qué sé yo, sistemas hoteleros. Entonces ya tu marca o tu producto ya esté asociado con esto por defecto, ¿no? O estás haciendo una aplicación que sea una cámara para celular, ¿no? Y tu producto es el que la gente siempre tiene en la mente, em, ya sea porque es muy bueno, ¿no? Y, o sea, muy fácil de usar. Entonces sí, vale la pena evaluar las opciones que tenemos, vale la pena no descartar una o la otra solo porque creemos que no, mi producto se va a vender de esta manera o mi producto se va a tratar de esto. Vale la pena sentarnos un momento. De hecho, uno de los intentos de emprendimiento que tuve en el pasado, eh, uno de los factores que ayudó que tuvo mucho que ver en que no se realizara fue que nunca terminamos de definir este punto. ¿Y qué impacto tenía esto? Claro, teníamos la idea del cómo iba a ser el software, teníamos la idea de cómo íbamos a solucionar diferentes problemas, pero nunca teníamos una idea clara de cómo podríamos eh, sacar una rentabilidad de ello. Y eso hacía muy complicado hacer una planeación a futuro. Y bueno, sucedieron otras cosas, pero eso siento que también perjudicó, ¿no? La toma de decisiones. Así que como consejo o como experiencia de alguien que ya vivió esto de no tomarlo en cuenta, y como Douglas, que sí lo tomó en cuenta en su emprendimiento, que creo que en el episodio anterior lo mencionamos, ¿no? Para los que vienen hasta este episodio y no vieron el anterior, primero pónganle pausa, regresen. Ajá. Pero bueno, también se lo adelantamos. Douglas también ha tenido experiencia con agencia digital. Tenían una agencia digital. Así que bueno, este es un punto que muchas veces se toma por alto. No lo hagan. Dedíquenle el tiempo necesario. Y aquí, Ah, Juan, aquí, perdón, mira, ve, aquí también se conecta con los consejos que dimos en el episodio anterior
y que mencionamos, pónganle interés a la parte de negocio en el trabajo actual en el que están. Interésense por saber cómo hace dinero el cliente al que ustedes le dan el servicio o cómo hace dinero la empresa en la que están, cómo hacen los contratos, porque en el trabajo actual en el que están van muy probablemente a captar ideas que les van a servir a ustedes. Van a haber diferentes modelos de tipos de servicios, de modelos de negocios y de formas de monetizar, formas de generar ganancia por su negocio. Entonces, aquí se conecta el consejo anterior al momento en que ahora ustedes vienen a buscar el modelo para su propio emprendimiento, para su propio negocio, en saber si algo es rentable o no, porque tal vez lo han visto en acción en el trabajo en el que están ahorita, ¿verdad? Ujú. Entonces, traten por eso Juan les acaba de aconsejar de que si no han visto o escuchado el primer episodio, que vayan a escucharlo primero y luego vengan a este porque los consejos vienen como que entrelazándose entre sí. Sí, sí, correcto. Por eso fue que nosotros hemos dividido estos episodios, porque no porque estén separados como tal, de hecho están muy entrelazados, es más que todo por el tiempo, ¿no? Para poder ir seccionándolo en episodios que tengan sentido por sí mismos, pero están enlazados. Bien, vamos a pasar al siguiente punto que creemos que vale la pena tomar el tiempo necesario. Y este, Douglas, es un punto muy, muy crítico. De hecho, uno de los más críticos que yo, en lo personal, creo que se toca al momento de hacer un emprendimiento. Y es el hecho de con quiénes vas a formar este emprendimiento. Aquí vamos a hablar de diferentes niveles de los enlaces que vamos a tener con las personas que vamos a realizar esto. Hay diferentes niveles. Los niveles, ya vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos, pero son los, las personas con las que te vas a asociar. Estas van a ser tus socios. Las personas que vas a emplear, vamos a decir, bueno, por un salario, no sé, mínimo o lo que alcance de acuerdo al presupuesto, voy a contratar un diseñador gráfico. Y lo demás lo hago yo y mi socio. Entonces, es los empleados. Eso va a depender mucho del el presupuesto. Y también servicios que vamos a tercerizar. Decidir esto con quiénes vamos a hacer cada una de estas cosas es vital. Es casi va a dictar qué tan factible va a ser que se realice lo que estamos haciendo o qué tan factible es que fracase. En lo personal, yo he intentado hacer asociaciones, me he asociado con diferentes personas y siempre lo he tratado de hacer con personas con las que ya he tenido cierta experiencia en trabajar de alguna otra cosa, por lo que ya tengo una idea de cómo va, pero también he tenido la experiencia donde llegan al equipo personas que yo no había considerado al inicio, porque vienen por otra, digamos, por consejo de otra persona dentro del mismo equipo, trae a otro. Y sí he notado que a veces se crean em, mezclas, vamos a decir como la mezcla para una masa, se hacen unas mezclas que no terminan de encajar. Entonces, también he tenido esa experiencia, esa mala experiencia, de tener grupos que no es que las personas sean malas, simplemente que el grupo como tal no termina de encajar y por una u otra razón las personas empiezan, no tienen una visión clara y esta visión no es igual a la que uno tiene. Entonces, eso realmente afecta mucho en el flujo de trabajo y en el flujo de lo que queremos lograr. Recordemos que al iniciar un emprendimiento, aquí estamos, ni siquiera estamos empezando todavía a emprender. Aquí estamos decidiendo con quiénes vamos a estar. Esa decisión de con quiénes lo vamos a hacer es crucial porque es la persona o las personas con las que vamos a afrontar diferentes desafíos, porque hay muchos desafíos. Y si no son las personas adecuadas, no son las personas que tienen una visión clara igual a la que nosotros tenemos, pues no van a tener el mismo nivel de responsabilidad, no van a tener el mismo nivel de
de actitud o el mismo nivel de energía, incluso a veces incluso la misma visión en cuanto a moralidad y ética no va a ser la misma. Entonces, este es uno de los puntos más críticos, creo yo, Douglas. Claro, cada uno de los puntos que vamos a ir dando son muy importantes, pero desde mi experiencia, en mis experiencias pasadas, yo creo que definir con quiénes vamos a trabajar es un punto fundamental. Y de hecho, aquí está la prueba de ello. Cuando me asocié con Douglas para hacer este proyecto de podcast, yo ya tenía claro de que esto iba a funcionar y que íbamos a poder ser constantes y íbamos a tener la misma visión hacia adelante. Entonces, yo ya tenía esta experiencia antes de no elegir tal vez las mejores opciones y en este caso sí. Así que, bueno, desde mi experiencia, Douglas, uno de los puntos más claves, elegir las personas. Sí, mira, no puedo estar más de acuerdo con vos. Es uno de los puntos más claves. Y de nuevo, estamos tratando de dar un posible orden en el que se dan las cosas y no como en orden de qué es más importante y qué es menos importante, sino Correcto. como que en qué orden pasaría. Por eso, asumiendo que es tu idea emprender, toca escoger el modelo de negocios primero. Es raro que te acerques a alguien que has identificado, con quien te puedes asociar y le decís, hey, ¿no quisieras poner un negocio? ¿De qué? No sé, se me ocurre. Entonces, puede que esa plática no progrese mucho, ¿verdad? De hecho, sí Eh, se me han acercado personas así. bueno, y creo que desde ahí probablemente te transmite más inseguridad que confianza, creo yo, que alguien que se acerque de esa Correcto. manera. Pero por eso primero es definir el modelo de negocios. Y si ya sea que vos te acercas a alguien a decirle que si lo vas a subcontratar o si te querés asociar, mira, ve, tengo esta idea de negocio que funciona de esta y esta y esta manera, ¿te interesa? O igual si se acercan a vos y hey, no te querés asociar o me querés brindar tu servicio para mi negocio, de que es tu negocio y cómo funciona. Pues por eso va, por eso está en ese orden, ¿no? Creemos Ujú. que primero pasa a definir bien la idea del negocio y segundo pasa a buscar con quién se va a trabajar. Vos dijiste, Juan, puede ser con quién asociarse, puede ser a quién subcontratar para que te dé servicio, a un programador bueno y lo voy a subcontratar por proyecto o por hora, a un diseñador bueno y lo contrato por diseño o por hora, ¿verdad? O a quién empleo, si pudiera emplear. Y esto se origina de nuevo el consejo que dimos en el episodio anterior de que en el trabajo actual en el que estamos es bueno crear un networking para Sí. conocer a estas personas. No va a ser necesariamente solo ahí, pudiéramos conocer gente fuera del trabajo, pero el trabajo lo aprovechamos para eso. Y sí estoy de acuerdo, Juan, en que es sumamente importante, y aquí quiero decir algo que es clave en mi opinión. Todos emprendemos buscando libertad financiera. Ese es el objetivo principal. De repente buscamos en algún momento tener facilidad de horarios, tener flexibilidad para estar con la familia o hacer otras cosas, pero entre esos objetivos, normalmente el más importante suele ser la libertad financiera. Sin embargo, no dejemos que eso en algún punto se pudiera convertir como en avaricia o como el más importante por sobre todas las cosas. Puede ser el más importante, pero no más importante con mucha diferencia con los demás, porque eso a veces nos puede llevar a asociarnos con alguien que no es la persona correcta, pero como es el que está disponible ahorita, me apresuro. Yo no quería asociarme con fulanito, pero es el que ahorita puede, entonces, y yo ya quiero arrancar, esta idea es buena y me puedo desesperar por eso y me puede llevar a malas decisiones. Es tan importante lo que dijiste es como que un negocio o ni siquiera arranque, como el ejemplo la anécdota que vos nos contaste, ¿verdad? O que un negocio al principio se quiebre. Sobre todo cuando es alguien con quien te vas a asociar porque hay muchas cosas fuera de solo lo técnico, y vos mencionaste alguna de ellas, Juan, pero hay muchas cosas fuera de solo lo técnico, cómo vas a manejar las ganancias. ¿Qué quiere hacer esta persona? ¿Que las ganancias se dividan de entrada entre los socios o que las ganancias se usen para capitalizar el negocio? Y le vamos a dar, digamos, 2 años sin ver ganancias, sino que vamos a capitalizar el negocio. Pero Ajá. si tu idea es darle 2 años para capitalizar, pero tu socio es
que al tener la oportunidad, agarrar de las ganancias, ahí hay una discrepancia y eso no va a funcionar. Eso va a ser un problema. Eso no vuelve a uno buena persona y al otro malo. Solamente vuelve a personas con pensamientos diferentes que por ende no les conviene asociarse al momento de emprender un negocio. Sí, También aún a qué personas vas a subcontratar para que te sirvan. Suponés, Juan, que vos estás emprendiendo tu negocio y me decís, hey, fíjate que te quiero subcontratar para que me ayudes con la parte de configuración de servidores y de pipelines. ¿Cuánto me cobrarías por hora? Te cobro tanto. Ok, ¿cuento con vos? Sí, contás conmigo. Y cuando tenés un cliente y me buscas y él te digo, no, fíjate que ya no quiero, pues te dejé mal. Buscaste a la persona equivocada. Aún ahí tenés que buscar a alguien que vos estás convencido que cuando se comprometió con vos va a cumplir y que tiene que ser un motivo realmente de fuerza mayor para que esa persona no pueda cumplirte y es en ese momento, para la siguiente ocasión, si vas a poder contar con ella, ¿no? Entonces, esto, aunque lo tenemos segundo, porque creemos que primero tenés que tener la idea clara de negocio, realmente sí es de los aspectos más ujú, críticos y hasta el momento yo he tenido la bendición y la buena guía de parte de Dios de haberme asociado en los diferentes proyectos en que he estado, de haberme asociado con las personas correctas, con personas que tenemos la misma visión, el mismo objetivo a la hora del negocio que estamos emprendiendo o del proyecto que estamos emprendiendo. Y por esa parte yo puedo dar fe de que es muy importante y no quiero, o sea, he visto, pero yo no quiero ni imaginarme de manera personal lo que sería estar lidiando con un negocio ya corriendo y que los socios o que las personas que están trabajando subcontratadas no estén alineadas con lo que habías pensado desde el principio. sí, se vuelve bien complicado porque, por ejemplo, algo que yo recuerdo era el hecho de, más que todo, la prioridad que yo le daba a esta idea, a este emprendimiento, y y la falta de prioridad que le otorgaban estas otras personas. Y en ese caso, pues es un poco desmoralizante, desmotivador, el hecho de ver que, bueno, estoy aliándome con alguien que realmente no termina de creer en el proyecto. O también a Ujú. veces, porque me ha pasado un poquito de todo, donde estamos con una idea inicial y bueno, ya los que tenemos un poquito más de experiencia sabemos que se define el alcance, ¿no? Se define el alcance de un producto, de lo que se va a desarrollar. Ya tenemos todo definido y luego hay una persona más adelante que empieza a decir, bueno, ¿y si lo cambiamos? ¿Y si mejor hacemos esto otro? Y claro, pivotear, como se le dice, es válido, pero se supone que desde antes ya habíamos analizado qué se iba a hacer y no solo porque sí vamos a empezar a cambiar y como no se hace lo que quiere, entonces siempre está como insistiendo, insistiendo. Es complicado, ¿no? De nuevo, no quiero decir que sea malo o nadie es malo. Simplemente no están, no estamos alineados en una misma visión. Entonces, eso hace que sea un poco complicado. Luego, con las otras no he tenido mucha experiencia, ¿no? En el aspecto de eh, emplear a nadie. Eso no. Pero lo que sí he podido ver a mis alrededores, ¿no? Con personas directas que tienen su emprendimiento, es el hecho de, independientemente del negocio, ¿no? Ya, aunque no sea de tecnología, las personas que empleemos también es necesario buscar personas bueno, creo que lo mencionabas, ¿no? Que no vayan a dejar tirado el trabajo porque les surgió otra cosa. Tienen que ser personas que tengan una responsabilidad muy grande. Eso es muy importante. Pero bueno, eso sí es muy interesante de tomar Y, en cuenta. y fíjate, Juan, que disculpa, quería como que aclarar, porque como estamos mencionando que las personas, tu equipo de trabajo, ¿no? Con lo que las personas con las que te vas a asociar, ya sea para tercerizar servicios o para asociarte, tienen que estar alineados, no significa que piensan 100% igual en todo, ¿verdad? Eh, Poniendo este podcast en el cual vos y yo estamos asociados como ejemplo, que igual en el episodio anterior usamos este podcast
Ujú. el proyecto de este podcast como ejemplo también, ¿verdad? No es que el 100% de todas las ideas que vos y yo tenemos son las mismas, ¿verdad? Pero existe algo toral, existen metas, objetivos que son críticos, que son los mismos. Y a veces la forma de alcanzar ese objetivo es que puede haber alguna discrepancia, pero como ambos estamos alineados en ese mismo objetivo, llega un punto en el que o lo poco que cedemos ambos, o el que termina cediendo, está tranquilo porque sabe que la otra persona está comprometida con el mismo objetivo Ujú. y que tampoco, pues, consideramos uno al otro que es una persona inteligente, ¿no? Lo digo así porque, pues, yo sé, yo te considero alguien muy inteligente, Juan. Quiero esperar que vos me consideras igual Claro, claro. alguien con un poco de coherencia, ¿no? Pero la persona que termina cediendo también sabe, bueno, por eso me asocié en mi caso, por eso me asocié con Juan. Él es Ujú. inteligente, pues me parece que mi idea es distinta, pero tampoco pienso que su idea es mala, entonces procedamos con esa idea. Entonces, como el objetivo final es el mismo, el gol final es el mismo, la forma en cómo llegar a él, eh, estamos tranquilos porque sabemos que el otro también está comprometido y que su idea no va a ser mala o que su idea no va a buscar que salga mal, ¿verdad? Entonces, quiero aclarar eso porque no vaya a ser que a la primerita pensemos, me asocié mal con fulano porque yo quería que el logo tuviera color azul y él quiere que el logo del proyecto sea en color negro, ¿verdad? Sí, No, ajá. no, no. Ambos queremos lo mismo, la forma es diferente, llevémonos bien para lograr llegar a un acuerdo mientras ambos busquemos el mismo objetivo, ¿verdad? Entonces, aclarar eso para que tampoco se sienta que alguien falló por cositas de forma, ¿verdad? Sí, incluso también a veces estar alineados va más allá de la parte de negocios y todo. Por eso yo mencionaba el aspecto moral y ético. Todos Sí. tenemos una visión sobre la moralidad y la ética, todos. Incluso si tu visión es no ser ético, bueno, esa es tu visión, ¿no? Y vas a asociarte con alguien igual. Sí. Yo recuerdo con una persona, estábamos hablando, ¿no? De cómo llevar a cabo cierto proceso y yo le decía, bueno, pero eh, con esto, ¿cómo lo hacemos? Porque no me siento muy cómodo, ¿sí? Y él me decía, no, pues no penses en eso, solo lo vamos a hacer así y no me parecía correcto, ¿no? Para no entrar en muchos detalles, no voy a decir, pero no me parecía correcto, entonces ya desde ahí yo empecé a decir, ok, Mm. no puedo continuar porque no estamos alineados en esa misma dirección. Y retomando el ejemplo del podcast, algo que con Douglas siempre hemos hablado es el hecho de que tanto Douglas como yo no queremos crear un contenido que solo sea sensacionalista o que tenga mucho clickbait. Eh, los títulos, por ejemplo, los títulos de los shorts, de los clips, de los episodios mismos, tratamos que no sean clickbait. Siempre se busca que el título sea atractivo, ¿no? Pero que no sea mentira. Entonces, de nuevo, es muy importante buscar personas que tengan esta misma visión que uno tiene. Eso, Mm. no me voy a cansar de repetirlo, es uno de los puntos más importantes en todo este proceso que hay que pasar. Sí. Em, bien, con los servicios tercerizados que estamos hablando, pues, eh, ¿A quién ¿tuviste subcontratas? experiencia? Sí, ¿a quién subcontratas? O sea, Ajá, vas a tener ajá. a alguien que empleas, si estás en ese punto, vas a tener a alguien con quien te asocias y dividen responsabilidades. Y antes de decirlo de servicios tercerizados, voy a poner ejemplo el emprendimiento, cual mencioné en el episodio anterior, del cual yo fui parte, ¿no? Éramos 5 socios, porque uno era diseñador, dos estaban en frontend, uno estaba en backend y todo lo que tiene que ver con base de datos y la arquitectura. Yo estaba en todo lo que tiene que ver con sistemas, pipelines y ese tipo de cosas, por eso éramos 5. Cuando fuimos creciendo, tuvimos 2 empleados a tiempo completo, cuales estaban en una planilla y con beneficios de ley,
pero también subcontratábamos servicios o tercerizábamos servicios cuando teníamos proyectos grandes de personas talentosas con las que ya habíamos trabajado, más programadores de backend o más programadores de frontend, ¿verdad? Y luego subcontratamos personas, una persona que también nos hacía la administración de proyectos, ¿verdad? Entonces, esas personas no son empleados, pero nos acercábamos a ellos, les hablábamos de nuestra iniciativa, de nuestro emprendimiento, y les decíamos, hey, nosotros trabajamos con una tarifa por hora, ¿cuánto nos cobrarías por hora? ¿Verdad? Entonces ya nos daban un precio por hora y entonces de esa manera trabajábamos, ¿verdad? Eso de subcontratar es hacerse un acuerdo con alguien por proyecto o por hora, le pagas por ello, pero de nuevo, eran personas, uno, que sabíamos que eran muy talentosos, muy buenos en lo que hacían para ofrecer un producto de calidad, y dos, sabíamos que eran personas que iban a responder, ¿verdad? Y algo que vos mencionaste, Juan, entre los socios, de tener como que los mismos valores y ética, algo que nosotros nos pusimos de acuerdo es eh, no regatearle a estas personas que subcontratamos precios. Nosotros les preguntábamos cuánto cobras, si podíamos los subcontratábamos, si no podíamos entonces buscábamos a alguien más. Pero Tómalo, déjalo. sí, respetándole a ellos cuánto consideran que vale su trabajo, porque de nuevo, para empezar, nos acercábamos a personas que sabemos que son muy buenas en lo que hacen, ¿verdad? Entonces, pues su trabajo no es barato. Lo bueno y de calidad tiene un precio, ¿verdad? Entonces, en primer lugar eso. Y segundo, pues, no sé si te ha pasado, pero es feo que vos digas, no, si yo hago algo por tanto precio y que digan, pero ¿por qué tan caro? ¿Verdad? Y empiezan a regatear y muchas veces esas personas son las personas que te piden rebaja luego son las más exigentes y las que más cambios Sí. piden y más cosas piden. Entonces, nosotros de entrada respetamos eso y pues las personas con las que trabajamos es porque podíamos pagar a lo que ellos decían que pedían por hora, pero servicios tercerizados es prácticamente Ujú. eso. También subcontratábamos personas para lo que tiene que ver con SEO y con copyright, ¿verdad? Personas que se dedican a eso y por proyecto los subcontratábamos para que nos hicieran ese trabajo. Entonces, esa es como la diferencia en tu equipo entre el socio, es parte del dueño, Sí. ¿verdad? Tiene un porcentaje del negocio. Toma Los empleados, decisiones. sí, correcto. Los empleados están dentro de una planilla y los servicios tercerizados o las personas que subcontratas por hora o por proyecto, a quienes llegas a un acuerdo de precio y te trabajan por esa cantidad de horas o por ese proyecto. Ujú. Perfecto. Ok, ok, me parece perfecto. Vamos a ir avanzando en todo. Entonces, les adelanto para los que estén interesados en lo que estamos haciendo. En el próximo episodio que vamos a lanzar, vamos a ahondar un poquito más en todo este tema de los servicios tercerizados y los empleados, porque creo que al inicio lo más común es pensar, bueno, yo voy a hacer todo, porque lo puedo hacer, ¿no? Pero bueno, eso es un pensamiento que no siempre es el mejor. Sin embargo, por ahora vamos a avanzar con los otros temas que tenemos para este episodio y luego lo vamos a ir ahondando ese tema, ¿no? Ah, Lo siguiente que vamos a hablar entonces, Douglas, que me gustaría mencionar y que nos compartieras sobre tu experiencia, que ha sido muy amplia en este aspecto, es definir cómo y dónde vamos a trabajar. Porque hoy en día, y yo creo que hoy en día tenemos mejores, bueno, no mejores, mayores opciones para decidir dónde vamos a trabajar. En mi caso, siempre ha sido algo remoto. Siempre ha sido, cada quien trabaja por aparte y la idea es luego, pues, juntar el trabajo. Claro, en mi caso, debo reconocer que nunca he necesitado constituir una empresa porque no he llegado a ese punto, ¿no? Por los diferentes eh, problemas que he mencionado anteriormente, ¿verdad? Pero están esas opciones de hacerlo de manera remota. Está la opción de definir una oficina, ¿no? Puede ser un lugar donde se utilice, ya sea de manera híbrida, que le llaman, ¿no? Donde trabajas 1 o 2 días y luego lo haces de manera remota. Pero bueno, están esas dos opciones de cómo lo va a hacer. Y dependiendo del em, el negocio que estemos desarrollando, puede ser
más o menos importante es el hecho de tener una oficina o no. Y bueno, es también importante definir los horarios y las diferentes tareas y responsabilidades que va a tener cada quien. Así como nos mencionabas que ya tenían ustedes definido quién se iba a encargar de servidores, frontend, backend y todo esto. Eso es importante definirlo. Cuando estamos en grupo de trabajo, al menos en ese aspecto, creo que siempre esa parte es un poco fácil, en teoría, porque siempre se busca dividir las tareas de manera equitativa, o al menos esa ha sido mi experiencia, tratar de hacerlo de manera equitativa y igualitaria, ¿no? Si yo estoy haciendo dos tareas y la otra persona solo una, a la veces la otra persona busca hacer un poco más para dividirnos, ¿no? Porque al final del día lo que queremos es que funcione, no quiero yo solamente, bueno, que los demás hagan todo y yo me quedo en mi casa viendo televisión. Entonces, esa parte, como dije, muchas veces es fácil definirla, pero hay que hacerlo. Hay que dejarlo establecido. Yo voy a hacer esto en estos días, en estas horas, y lo vamos a hacer en una oficina o lo vamos a hacer de manera remota. Esos puntos es necesario dejarlos en claro porque luego pasa, y esto ha sido mi experiencia con los que no ha funcionado, que como nunca se deja claro, o bueno, siempre decíamos, bueno, vamos a trabajar cuando tengamos chance, cuando se pueda. Y en teoría es así, ¿no? En teoría uno lo hace en su tiempo libre, pero nunca se deja claro un horario donde tengamos esta responsabilidad de hacerlo. Y eso es algo que con el tiempo he tratado de tenerlo en cuenta, ¿no? Al momento de hacer algo. Por ejemplo, con Dulas tenemos ya definidos ciertos días donde esos días son los que podemos grabar. Hay otros días donde tanto ya sea él o yo no podemos grabar. Así que ya planificamos todo alrededor de esos horarios. Así que es muy importante tener eso en claro por eso mismo, porque nos permite planificar y hacer nuestras tareas con esto en mente, ¿no? Pero bueno, no sé me gustaría escuchar tus opiniones, Douglas, ya que en tu caso era un poco más, bueno, no un poco, era más profesional porque ya estaba algo constituido. Así que no sé, me gustaría escuchar tus opiniones. Sí, fíjate Juan que este es un punto bien importante y decidimos incluirlo porque pareciera un aspecto trivial Ujú, esto de ujú. definir toda la forma de trabajo, que definir la forma de trabajo es si es remoto, oficina, definir horarios, definir roles. Pareciera trivial, eh, pero tiene una importancia tan grande y por eso lo incluimos. Mucha gente dice, no, eso es lo de menos. Vaya, vos diste un ejemplo que dijeron, vamos a trabajar cuando tengamos el tiempo. Realmente eso por sí solo me hace a mí, esa idea sola me hace a mí poner otras cosas en prioridad, porque como voy a trabajar cuando tenga tiempo y ahorita me urge terminar de limpiar la bodega, entonces hoy la voy a ir a limpiar entonces hoy no tengo tiempo porque Ujú. me urge la bodega. Y mañana pues me toca ir a aprovechar ir al supermercado, hacer las compras de la semana, entonces hoy tampoco tengo tiempo. Entonces así de ambiguo se vuelve cuando no tenemos definido algo, ¿verdad? Entonces lo voy Sí, a eso llevar se traduce en cuando me sobre tiempo. Y nunca me exacto. sobra tiempo. Claro, claro, porque incluso cuando creo que me sobra, me siento cansado y digo, necesito descansar, necesito dormir y tampoco voy a tener tiempo, ¿no? Sí. Pero mira, lo voy a llevar por partes. Mencionamos primero en la forma de trabajo, si es oficina o remoto, igual pudiera parecer trivial, no lo es. Puede que por el modelo de negocio que escogiste y por tu rubro, por el tipo de producto, etcétera, puede que necesites probablemente oficina. Si te toca estar reuniéndote con clientes en un lugar Ujú. presencial y necesitas algo permanente, eh, hoy en día existen lugares de coworking donde te pueden rentar una sala de conferencias eh, o puedes definitivamente alquilar un lugar y montar tu propia oficina o tu propia sala de conferencias. Pero eso por sí solo, si ocupas reunirte con personas de manera presencial por el modelo de negocio que tenés, te obliga a tener
o un lugar, o trabajar en una oficina, o tener un lugar híbrido, o haber identificado mínimo este lugar de coworking, el cual puedes rentar una sala de conferencias o rentar una oficina cuando se necesite. Eso tiene que estar definido, porque no puede ser que necesites reunirte con un posible cliente y la reunión se cancele porque no lograste encontrar a última hora cómo reunirte. O lo Entonces, llevas a la casa de tu abuela. correcto, y con las gallinas encima ahí, ¿verdad? Entonces no es la imagen que querés transmitir en tu emprendimiento definitivamente. Ujú. Igual si es remoto, entonces pareciera trivial, pero no lo es. Tenés un lugar donde puedes trabajar en tu casa de manera cómoda. Si toca asistir a llamadas con clientes de manera virtual, tenés por lo menos un lugar donde pongas un color sólido y ponerlo en la imagen de fondo, ¿verdad? Tenés mínimo eso y un lugar donde no haya tanto ruido para poder trabajar. Entonces, parece un aspecto trivial, pero no lo es. Ahora, Sí. los horarios. En nuestro caso, Juan, con este otro emprendimiento que te mencioné, la agencia digital en la que fui parte, nosotros definimos que después del horario de trabajo, ¿verdad? Y definimos de qué hora a qué hora íbamos a trabajar. Y también definimos los sábados, porque trabajamos de lunes a viernes, ¿verdad? Estábamos en esta empresa que vos y yo nos conocimos y trabajábamos de Ujú. lunes a viernes. Sí. Entonces, de lunes a viernes decidimos, después del trabajo, de qué horas a qué horas íbamos a estar disponibles, mínimo, ¿verdad? Y los sábados, de qué hora a qué hora íbamos a estar disponibles, mínimo. Eso hacía de que después del trabajo era un rango de 3 horas, si no recuerdo mal. En esas 3 horas yo sabía que todos los demás iban a estar conectados y ahí podíamos discutir implementaciones y cosas. Y luego, si yo necesitaba terminar algo y yo podía dedicar algo más de tiempo, pues ya lo hacía. Pero había mínimo garantizado 3 horas al día de trabajo en la que íbamos a estar conectados. Siempre hay flexibilidad, si alguien tiene un negocio, una reunión, o, perdón, algún asunto personal o una reunión o algo, Claro. siempre existe esa flexibilidad, ¿no? Pero definís ese horario. Igual, en el caso nuestro, cuando nosotros arrancamos en esta agencia digital, nuestro plan fue comenzar de manera remota, pero sabíamos que luego, que eventualmente íbamos a terminar con una oficina. Y esa proyección se planificó. O aquí en nuestro caso, volviendo a este podcast como ejemplo, Ujú. eh, para las personas que nos ven y nos escuchan, para que lo sepan, nosotros nos planificamos a grabar todos los episodios en persona, a estar Ujú. en el mismo lugar, en la misma oficina. De hecho, compramos equipo para grabar pensando que íbamos a estar en el mismo lugar para grabar. Pero Juan y yo vivimos en ciudades diferentes, no están tan lejos, pero aún así son ciudades diferentes y nos dimos cuenta de que hacerlo de manera remota era la forma de ser consistente, ¿verdad? No se quita el plan de grabar de manera presencial. Esperamos en algún momento que ustedes puedan ver estos episodios y nos puedan ver sentados en el mismo cuarto ambos, en la misma Sí. habitación, pero, pero eso fue, comenzamos con esa idea, vimos que no se adaptaba dadas las circunstancias y entonces nos movimos a grabar de manera virtual y de esa manera pudimos ser consistentes. Si no lo hubiésemos definido, nos hubiésemos reunido, hubiésemos grabado una vez, 1 o 2 episodios y luego hubiesen pasado 3, 4 semanas porque no hubiésemos podido grabar y este proyecto no sería serio, no tuviera consistencia. Pero Correcto. como encontramos a la persona correcta con la cual asociarnos y tomamos esto con seriedad, pudimos ver de que había que cambiar esa forma de trabajo de primeramente presencial a que fuese una forma de trabajo de primeramente virtual y aprovechar lo presencial cuando se pueda. Y en cuestión de roles, pues yo creo que está claro en ese sentido, pero las personas con las que te asocias, tenés que definir los roles. Ya mencioné los roles que teníamos en esta agencia digital en la que tuve la oportunidad de emprender. Y volviendo a este podcast como ejemplo, tenemos roles bien similares de manera general, pero casi que lo que hacemos, para que las personas lo sepan, nos turnamos una semana cada quien agarrando los diferentes roles.
Ujú. ¿verdad? Porque tenemos en ese sentido, y como nos apoyamos bastante de herramientas con inteligencia artificial, con lo que tiene que ver con edición de contenido y ese tipo de cosas, pero el rol es que nos estamos turnando semana a semana y eso es casi como el horario, aparte de los días definidos, como vos explicaste, Juan, para grabar. También eso es parte del horario y siempre está la flexibilidad. Ya se ha dado que alguna semana, por X o Y razón, yo no puedo y lo que debía hacer yo, lo hace Juan o viceversa. Tal vez Ujú. Juan por alguna razón no puede y lo hago yo, pero, pero son las excepciones. No estamos de que cuando me siento que no tengo ganas, no lo quiero hacer y se lo quiero pasar al otro. Son excepciones y son excepciones válidas y esa es la forma en que funciona. Entonces, ¿cuánto tiempo me tomé en explicar estas cosas, Juan? Y yo espero que eso transmita la idea de que este tema que parece trivial realmente es sumamente importante y de nuevo pudiera ser la causa de que un negocio no prospere o de conflictos grandes y que luego puedan causar un fracaso. Definan esa forma de trabajo desde el principio y si la van a hacer con proyección, puede ser comenzamos remoto y luego oficina o comenzamos en un lugar físico porque estamos todos, pero luego remoto. La proyección que ustedes tengan, pero definan eso desde el principio porque eso va a ser clave en si un proyecto puede llegar a tener éxito o si pudiera llegar a fracasar. Hay muchas cosas que pareciera que no, bueno, lo voy a hacer como salga, ¿no? Y no se habla y luego tiene cierto impacto en lo que estamos haciendo. Esa ha sido mi experiencia que les puedo recomendar, perdón, que les puedo compartir y es, bueno, háblenlo, planifíquenlo y luego apegarnos a lo que hemos decidido. Eso es muy importante. Bueno, vamos a continuar ya con los puntos que hemos tratado para este episodio. Entonces voy a continuar con el otro punto que tenemos, Douglas, para que lo podamos discutir un poco, ¿no? Sí. Ya hablamos de definir cómo iba a ser nuestro negocio, el modelo de negocio, perdón, y con quién vamos a unir, a asociar y las formas de trabajo. Entonces, ahora lo que sigue es, y esto es algo que hablábamos con Douglas y tenemos que estábamos hablando entre nosotros, que tenemos que incluirlo en el episodio, y es el hecho de constituir nuestro negocio de manera legal. Esto es algo que eh, dependiendo del negocio o del emprendimiento, puede ser más antes o un poco después, pero de que se tiene que hacer, se tiene que hacer. No, no es, no es válido, al menos para nosotros, no vale la pena hacer todo un emprendimiento y buscar vender algo sin constituirnos legalmente. De hecho, dependiendo del negocio o dependiendo del emprendimiento, ni siquiera vamos a poder. Porque, por ejemplo, si es una agencia digital y tenemos un cliente que quiere que le hagamos un sistema, si no estamos constituidos legalmente, no van a poder siquiera firmar ningún contrato con nosotros. Así que necesitamos hacer eso. Y para esto, pues, dependiendo del país en el que nos estén viendo, escuchando, van a tener que hacer diferentes procesos o diferentes pasos que hay que hacer. Así que nuestra primera recomendación sería abocarse con alguien o con las oficinas que sean las correspondientes a esto. En nuestro caso, aquí en Honduras, la agencia encargada de esto se llama el SAR. Normalmente en otros países, tengo entendido, se le llama Hacienda, por ejemplo, creo que en México y en otros países le llaman así. La Pero entidad que recauda los impuestos en tu país, ¿no? Así menos, así menos. Donde tenemos que hacerlo, ahí vayan. Y el punto es ese, ¿no? Registrar nuestro negocio a nivel legal con el gobierno. Hay que pagar impuestos, hay que pagar todo, ¿no? Hay que hacerlo de manera correcta. No, no es bueno, pues, tratar de jugarle la vuelta a esto porque nos va a morder de regreso más adelante, ¿no? Em, Relacionado con esto, al momento de constituir el negocio, es necesario estipular cuáles son los porcentajes que le corresponde a cada persona, perdón,
en cuanto a acciones se refiere. Y aquí depende de cómo se constituye la empresa, ¿verdad? Y todo eso, pero pues es importante mencionarlo. Cuando son dos, así como aquí Douglas y yo somos dos, pues digamos que es fácil, ¿no? Mitad y mitad. Pero si son, ¿qué pasa cuando son tres o cinco personas? Es un quinto cada quien o alguien tiene más? ¿O qué pasa cuando una de las personas se encarga de hacer más cosas que el otro y dice, bueno, es que yo considero que yo debería tener el 60%? Pues si eso es lo que siente, lo puede decir y es mejor decirlo desde el inicio y no más adelante empezar a quejarnos y decir, no, es que yo creo que necesito una compensación más grande por esto y por lo otro. No, hay que hacerlo desde el inicio y de hecho este es como uno de los primeros filtros en cuanto a nuestros asociados. Porque cuando ya se empieza a tocar el tema del dinero, al inicio todo es bonito. Al inicio compartimos la idea y vamos a hacer esto y todo funciona, ¿no? En nuestra mente. Pero ya cuando se empiezan a tocar estos puntos del dinero y las responsabilidades legales, ahí es donde algunas personas empiezan a darse color y puede funcionar como un primer filtro, ¿no? De decir, bueno, si así reaccionó con esto, no me imagino con algo más fuerte, ¿no? Y es que ahí, Juan, fíjate, disculpa, quisiera agregar, porque definir los porcentajes de las acciones de cada socio o qué porcentaje del negocio va a tener cada uno de los involucrados, en realidad debería de depender de lo que vale el esfuerzo o de lo que vale el rol que esta persona va a tener. Em, Ok. Vos mencionaste, cuando hablamos hace no mucho, mencionaste que tal vez hagamos lo mismo todos y que si vos estás con dos tareas y el otro ya terminó una tarea, pues como que busque otra cosa que hacer. Y ese es un buen consejo, porque cuando estamos emprendiendo, eh, pues queremos que el negocio tenga éxito todos, los socios, ¿verdad? Y entre más le trabajo, pues más éxito va a tener. Al final estoy trabajando para mí mismo. Ujú. Pero, pero puede ser que en un concepto, en un negocio, por el modelo en que estás trabajando, te estás asociando con alguien que es diseñador. Y de los proyectos que van a hacer, solo aproximadamente el 20% de esos proyectos necesitan un diseño, pero los demás, pero todos van a ocupar desarrollo. Entonces, si vos llegas a un acuerdo con un diseñador para asociarte 50 y 50, eh, estás perdiendo, ¿verdad? Porque le vas a estar dando a esta persona un porcentaje por trabajar menos. Ajá. En este caso, el valor que va a aportar es de aproximadamente el 20%. Entonces, el 20% es lo que corresponde y es justo y ahí no hay nada afuera, no hay trampas, no hay nada. Eso es lo justo, ¿verdad? Y para aclarar, antes de continuar, nosotros los cinco socios, cuando comenzamos esta agencia digital, todos teníamos el 20%, porque como al ser Ajá. una agencia digital, pues casi que todos íbamos a trabajar por igual. Pero sí, el porcentaje del negocio, Juan, es en base a lo que cuesta eso. Si el trabajo que vos vas a hacer como backend, si lo subcontratáramos, cuesta, digamos, $20 la hora, y el trabajo que yo voy a hacer como en sistemas, si lo subcontratamos, costara $10 la hora, tu trabajo genera más. Entonces, sería justo si tuvieras una parte más alta Ujú. de un porcentaje más alto dentro del negocio. ¿Me explico? Entonces, idealmente debería de ser así, pero de cualquier manera, por eso el consejo que estamos dando ahorita es constituir el negocio legalmente desde el inicio o lo más temprano posible para que estas cosas puedan estar escritas. Ujú. Lo que no está escrito nunca se dijo, ¿verdad? No existe. No existe, lo que no está escrito no existe. Entonces, de eso se trata, la cantidad de problemas que va a aliviar. Pero sí quería aclarar eso de que idealmente el porcentaje que cada quien tiene de participación dentro del negocio es acorde al valor que le aplica. Y voy a contar otra anécdota rapidita. Un amigo tiene su empresa en la parte donde subcontratan un servicio. Y ahora en lugar de subcontratar servicio, ellos querían comenzar a desarrollar, a crear su propia solución, ¿verdad? Ok. Entonces se acercaron a mí
y me dijeron, fíjate que queremos crear nuestra propia solución, ¿vos pudieras con eso? Sí, yo puedo dirigir el equipo y hablé con ellos, ¿verdad? Entonces, en lugar de pagarme, ellos me dijeron, mira, ve, lo que queremos es hacerte socio. Ok, está bien, me parece bien. Y de la sociedad que ya tenían, ellos me ofrecían el 30% de la sociedad. Y yo mi inversión, un negocio que ya genera dinero, ¿verdad? No es un negocio que viene arrancando, es un negocio que ya genera dinero. Ajá. Pues mi aporte no iba a ser dinero, mi aporte iba a ser mi trabajo. Pero si esa aplicación que ellos querían hacer y eso, dirigir eso, si subcontratas a alguien, ya sea una persona o si subcontratas a una empresa, era significativamente caro. Ujú. Entonces, el 30% estaba acorde, a pesar de que es una empresa que ya está generando y que pareciera que yo solo iba a llegar ahí, es acorde. Claro, como movida para la empresa, se iba a incrementar sus ganancias, porque en lugar de subcontratar ese servicio, lo iban a dar de manera directa y casi que el porcentaje que estaban pagando de más por subcontratar el servicio iba a quedar de ganancia interna. Entonces iba a ser un ganar para todos, ¿no? Sí. De eso se trata un negocio, pero todo es acorde al valor que aporta la persona. Al final no se concretó porque les cambiaron unas cosas de manera interna a ellos y terminaron cambiando sus prioridades, ¿verdad? Pero esa fue la oferta inicial que ellos me hicieron a mí y todo tiene que ver con el valor que la persona, que el socio le aporta al negocio. En base a eso, se debería de hacer la división de porcentajes. Ok, estoy de acuerdo. Ahora, pero tengo una opinión. Me gustaría saber qué opinas vos de eso. Em, si bien es cierto, va de acuerdo a lo que uno ofrece dentro de la empresa, y tomando en cuenta con este ejemplo que dabas de un diseñador, y este diseñador, pues no, en teoría no va a hacer mucho, ¿no? Pero si sos socio, en teoría, creo yo, cuando no esté diseñando, debería hacer otra cosa, ¿no? De hecho, vos mencionabas que también te encargabas de las ventas en tu agencia. Entonces, eh, tratando de sonar lo más, cómo decirlo? No sé, lo más políticamente correcto, lo más, no sé, hippie posible, buscando que todo sea como equitativo, pues creo que va acorde a eso, ¿no? El hecho de, bueno, si somos tres, cada quien tiene una responsabilidad inicial o principal, pero eso no debería significar que solamente eso voy a hacer. Significaría que todos tenemos que buscar impulsar el negocio. Pero bueno, es como buscando no sé, ahí la forma Mira, ideal, ¿no? te lo voy a contrarrestar de esta manera. Ujú. Dos cosas. Ya puse el ejemplo donde nos asociamos vos y yo, y tu trabajo por hora cuesta 20 y el mío cuesta solo 10, ¿verdad? Entonces, si aparte de eso, tu trabajo se hace más rápido que el mío, entonces estás generando más valor porque tu trabajo es más caro, pero ya terminaste y como yo sigo, te voy a decir, hey Juan, pero busca qué hacer porque es nuestro negocio. Entonces, aparte de que ya generaste más, ahora vas a buscar qué hacer porque e igualar la cantidad de horas que yo trabajo. Ok. Entonces ahí estaría generando ya no el 75%, ya está generando el 80%, 90% del ingreso y se vuelve más injusto para tu lado hacerlo de esa manera. En teoría, Juan, bueno, no en teoría, sí debería ser la práctica. Si sos bueno en esa área que paga $20 la hora, tu ingreso debe ser acorde a ello. Quiere decir que entonces pudieras participar en el emprendimiento conmigo y aparte tu propio otro negocio o aparte emprendiendo con otras personas, porque por algo te tomaste el tiempo de adquirir esa habilidad. Entonces, esa es la primera parte, ese es uno de los Ujú, argumentos que te quiero dar, ujú. porque la división debería ser en base al valor que aporta. Segundo es, digamos que la balanza está al revés. Siempre la hora de trabajo de lo que vos haces cuesta 20, la mía cuesta solo 10 y yo termino antes que vos.
Entonces ahora voy a buscar hacer algo más. Digamos que está la parte de ventas. Pero si yo no tengo cualidades para vender, solo por reponer ese tiempo, le voy a estar haciendo un daño más grande al emprendimiento que una ayuda. Ujú. Decir, no, no ocupamos buscar a quien nos venda, porque como vamos mita y mita, Douglas con el tiempo que queda va a buscar vender. O digamos que no voy a vender, voy a buscar diseñar logos, pero yo no diseño. Entonces, pudiera entrar en un juego donde no tengo esa habilidad. Por ende, estaría forzando algo que pudiera ser contraproductivo. Y por eso desde el principio, Juan. Si vemos nosotros y decimos, ok, nos vamos 50 y 50 desde el principio porque lo que yo hago, dice Juan, es más caro. Y yo voy a decir, lo que yo hago no es tan caro, pero Juan, yo soy bueno vendiendo y compenso mi 50%, pero soy bueno vendiendo. Pero por querer forzar un 50%, querer agarrar cualquier otra actividad, terminaría siendo contraproducente para la empresa. Entonces, si no encuentro otra cosa que hacer, entonces vamos a decir, mira, a ver, aquí lo justo es, yo me agarro el 60%, dice Juan, Douglas para vos es el 40%, y subcontratamos un diseñador, subcontratamos un vendedor. Y ahí vas llegando a algo donde es más justo, acuerdo al esfuerzo que cada quien tiene, porque ya no solo es horas de trabajo, Juan, ¿verdad? Y Ujú. con mucho respeto para todas las personas que nos ven y nos escuchan, pero cada trabajo y cada rubro tiene su diferente salario por hora. Entonces puede ser que una persona que trabaja en construcción comience a trabajar a las 6 de la mañana y termine a las 7 de la noche, y un programador trabaja de 10 a 4 y va a ganar más en el día, ¿verdad? Entonces, todo tiene que ver con el valor que genera el trabajo de cada quien. Y segundo, tiene que ver que las funciones adicionales que va a tener esta persona sean de acorde a la calidad, al emprendimiento que estás teniendo, y no que sean forzados solo para que la persona encuentre algo más que hacer. Entonces, esa sería, Juan, mi respuesta a tu comentario. Si no es igual, y no es que va a ser exactamente igualito, ¿no? Que vas a poner una balanza y asegurarte que los dos están poniendo la mitad cabal. No, puede ser que en valor vos des el 53 y yo el 47, pero estamos ahí cerca, entonces está bien dividir mitad y mitad, ¿no? Pero cuando lo afrontas con esa mente fría, te ayuda a crear no solo esa división desde el principio, que es más clara, que va a evitar problemas, pero que también va a tener las personas correctas en los puestos y funciones correctas en beneficio del emprendimiento. Excelente. Me gusta mucho tu contraargumento, porque de hecho, más que argumento mío, era como una pregunta, ¿no? Porque estoy seguro que muchas personas, tal vez que nos están escuchando, han de tener una idea similar a la que yo estaba teniendo bueno, lo mejor, a veces como para evitar discusiones, uno trata de que sea, bueno, hagámoslo en partes iguales, pero bueno, como creo que tienes razón, al final del día es lo justo. No se trata de buscar hacer solo porque sí, ¿no? Es buscar lo justo. Y puede haber, y te voy a dar un ejemplo más, disculpa Juan, que se me acaba de cruzar la mente, puede ser, digamos, que el negocio requiera una inversión significativa y vos vas a hacer el 100% del trabajo, yo no voy a hacer nada, pero yo voy a poner el 100% del capital. Entonces puede ser que eso signifique, dependiendo del negocio, que nos vayamos mitad y mitad. Y todo lo que yo hice fue poner el capital. Pero como es significativo, es algo que por tu cuenta no hubieses podido lograr conseguir, al menos en muchos años. Y eso por sí solo amerita probablemente el 50-50. Pudiera meritar, dependiendo del negocio, que para mí sea el 80 y para vos el 20, aunque vos vas a hacer el 100% del trabajo. Todo depende, de nuevo, todo depende de cuánto valor tiene eso, cuánto peso tiene la inversión comparado con el trabajo cuando arranca un negocio, ¿verdad? Entonces, esa es otra perspectiva para que las personas que nos ven y nos escuchan las puedan considerar. Al Ujú. final, no vamos a traer de nuevo una reglita y medir centímetro a centímetro, pero la idea es esa, identificar el valor que esta persona va a aportar para de manera legal constituir el negocio y dividir los porcentajes acorde. Excelente. Con eso que mencionas de la reglita, recuerdo.
En cierto momento trabajaba en la construcción y habían dos muchachos que cuando servían los refrescos medían cada vaso que estuviera igual, porque si no era problema. Ajá. Bien, hay otro punto que también me gustaría que nos dieras tu punto de vista y nos compartieras un poco tu experiencia, porque también aquí es algo que creo que vos nos puedes expandir mucho más. Y es el hecho de que al constituirnos legalmente, también hay que aperturar lo que son las cuentas bancarias y las líneas de crédito. Aquí mi pregunta sería, Douglas, en tu experiencia, por lo que has vivido, ¿en qué punto crees que es necesario realizar esto? Y te voy a dar un par de ejemplos, ¿no? Si yo hago una agencia digital como la que hiciste, ¿en qué punto del negocio habría que hacer esto? Comparado con si voy a empezar a desarrollar un SaaS o un producto digital. En este tipo de diferentes negocios, ¿crees que tiene que ser desde el inicio o hasta que conseguimos el primer cliente? ¿O cómo lo ves este punto vos? Mira, me gusta y te voy a agregar un tercer escenario. Me Ujú. dijiste una agencia digital, me dijiste un SaaS y estoy empezando a desarrollar y agreguemos como tercer escenario este podcast. ¿Te Ah, parece? excelente. Ok. Ok. Mira, la idea del consejo es hacerlo lo más antes posible, de preferencia desde el inicio, pero sí va a variar un poco y tienes razón. En una agencia digital tiene que ser desde que arrancas, porque dependiendo del país, aquí en Honduras es así, ¿no? Pero dependiendo del país en el que estás, no puedes firmar un contrato si no hay una figura legal, a menos que alguien de los socios lo quiera firmar a nombre personal, pero eso genera un montón de responsabilidades jurídicas que una Ujú. sola persona no quiere adquirir. eh, No debería. no debería, no es responsable ni buena idea, ¿verdad? Pero al menos aquí en Honduras en realidad tiene que ser a nombre de una empresa. Aparte tienes que tener diferentes registros de pago de impuestos, registros con la municipalidad, registros con cámaras de comercio aquí en Honduras. Y una empresa no puede subcontratar a otra porque si no, no me va a dar un recibo válido que luego yo puedo deducir de mi pago de impuestos. Si yo contrato a tu empresa y no me das un recibo válido acorde a ley, ese gasto no lo puedo, ese pago no lo puedo meter a gastos y no lo deduzco de mis impuestos. Entonces, en una agencia digital, en cualquier lado, tiene que ser desde el principio. No Ok. vas a poder siquiera conseguir tu primer cliente si no estás constituido legalmente. Eh, y obviamente ahí te lleva a que ya constituido legalmente aperturas tus cuentas y las demás cosas que dijimos, ¿verdad? En el caso de un desarrollo del SaaS, como cuando te constituís legalmente, luego entras a otro tipo de responsabilidades. Quedan a nombre de la empresa, pero con la cualquiera que sea el ente en tu país que recaude los impuestos, ahí quedas con una responsabilidad. No conviene como que comenzar a declarar, a constituirte legalmente, pero vas a tener un año de desarrollo y vas a estar declarando que tienes que contratar un contador para que declare que todavía no has vendido nada, o vos mismo tomarte el tiempo para ir y seguir desarrollando. ¿Verdad? Entonces, a ese punto, te puedes asociar con las diferentes personas, pueden firmar un documento interno entre ustedes y se puede validar con algún abogado, o hasta ese punto trabajan de palabra, ¿verdad? Y cuando ya tengan montado el SaaS y estén listos para comenzar a vender o comenzar a publicarlo en producción, creo que sería Ujú, el momento ujú. correcto, en ese momento se declaran. Porque ya cuando lo empezás a montar a producción, comenzás a subcontratar servicios, hosting y otras cosas y quieres eso irlo metiendo a gastos. Y ya para cuando lo vas a lanzar, ya estás constituido para empezar a facturarle a tus diferentes clientes, porque aunque Sí. sea un SaaS, tienes que facturar, dar una factura recurrente mes a mes, ¿verdad? O anual si es por año a tus clientes. En el caso de este podcast, eh, que no genera un solo lempira, hasta el día de hoy, lempira es la Que es el... moneda en ah, Honduras, Correcto, sí. ibas a aclararlo, ¿verdad? Sí, Sí. sí, sí. Lempira es la moneda en Honduras, voy a usar un número, una moneda general, no genera ni un solo dólar. Lo que pasa es que al día en que estamos grabando,
por $1 te dan 26 lempiras y centavos. Entonces, Ya son 26, wow. $1 es como mucho dinero comparado con un lempira. Pero, en fin, que no genera, por el contrario, si no genera gastos, en nuestro caso, no nos conviene eh, constituirnos de manera ahorita porque el acuerdo que nosotros hicimos fue un tiempo estipulado en el cual lo que vamos a hacer es invertir de nuestro tiempo e invertir de nuestro dinero porque pagamos diferentes herramientas, hosting de cosas y herramientas y servicios que salen de nuestra bolsa, pero como no va a haber un ingreso, actualmente no conviene. Ahora yo te voy a poner un ejemplo hipotético, Juan. Si se nos acercara mañana una empresa con la oportunidad de un partnership, de un deal brand, eh, que se suele hacer mucho con los creadores de contenido, eh, no pudiéramos hacerlo porque no estamos constituidos, ¿verdad? Entonces, pero al momento, ahorita, hoy, sí no nos, de manera general no nos conviene, ¿no? Entonces, te puse esos 3 ejemplos Sí. porque la idea es hacerlo lo más pronto posible e incluir el de nosotros porque en algún momento que estemos listos para buscar, idealmente monetizar, porque pues queremos monetizar entre diferentes razones. Una de ellas es pues que podamos seguir creando este contenido por muchos años. Y si esto llega a pasar muchos años y no genera, pues nos va a ser difícil seguirlo manteniendo en nuestra bolsa. Pero queremos monetizar y en algún momento, aunque no estemos monetizando, va a ser necesario desde el principio estar constituidos, o sea, estar ya constituidos para que cuando salgan las oportunidades poder tomarlas de inmediato. Las Ujú. oportunidades correctas, por supuesto, ¿verdad? Pero estoy poniendo ese escenario. Si nos llega mañana una muy buena oportunidad, no estamos listos. Y ojalá que nos puedan esperar para que nos constituyamos. Pero si no nos pueden esperar y se van con otros, entonces Sí, ahí sí. perdemos, ¿no? Entonces, lo doy para que las personas puedan tener las diferentes perspectivas y que entiendan que al final el consejo es lo más pronto posible. Se pueden arriesgar, miren, se pueden arriesgar a multas porque, ustedes se constituyeron en 2025, pero aquí no sale fulano que están operando desde el 2023. ¿Dónde están esas declaraciones? ¿Dónde están esos movimientos? No, no Ujú. los tenemos, se pueden atener a multas, a sanciones, y no quieren eso. No quieren eso. En realidad, esto es un consejo a nivel personal. Legalícense, formalícense desde lo más temprano posible. Eso les va a aliviar dolores de cabeza en el camino, dolores de cabeza grandes y todo lo que tiene que ver con Hacienda, todo lo que tiene que ver con recaudación de impuestos, eso tenemos que estar bien en orden, porque si no es muy complicado y pudiera terminar en que no podemos seguir operando y aparte de ello en sanciones o multas, ¿verdad? Entonces, Sí. tomen este consejo bien en serio. Sí, de por sí al inicio es difícil obtener ganancias y a eso sumarle que nos dan una multa, Sí. pues es peor, ¿no? Y bueno, y la verdad es que sí, existen, bueno, se me viene a la mente, ¿no? Hay como atajos o no atajos, sino como otras alternativas. Recuerdo que en cierto momento con un grupo de amigos hicimos un software y no podíamos constituir la empresa porque se iba a tardar mucho. Entonces lo que se hizo, y porque s- era posible hacerlo de esta manera con el cliente, fue que utilizamos la cuenta de uno de ellos que ella estaba constituida como comerciante individual, así se le llama aquí, Ajá, ajá, sí. comerciante individual. Entonces a través de eso el cliente aceptaba firmar los pagos, ¿no? Pero eh, no es el mejor ejemplo que les puedo dar porque eso fue algo muy situacional, fue algo literal como lo que dijiste. Viene mañana y nos dicen, oye, queremos hacer esto y pues querés aprovechar la oportunidad, pero no fue algo que nació como una idea de emprendimiento, de entre todos vamos a formar algo, sino más bien que se dio, ¿no? Nunca planificamos nada. En lo que estamos hablando el día de hoy es en el caso de donde sí estamos planificando, sí estamos tratando de constituir algo desde el inicio, lo estamos tratando de hacer bien. Así que el ejemplo, el consejo es constituyanse legalmente. Sí, y en ese ejemplo que diste, Juan, si esta compañera que
ella terminó adquiriendo la responsabilidad por su propia cuenta de manera legal. También si ella quería quedarse con el dinero al final, yo sé que buscaste personas, ¿no? Sí, Y se pero sentían la confianza de que no lo iba a hacer, pero si ella quería quedarse con todo el dinero de manera legal, le corresponde a ella el 100% y no sí, podían hacer nada, ¿va? Entonces, volvemos a lo mismo, todo eso es importante, por eso es claro, importante constituirse legalmente, porque queda de manera legal el porcentaje de cada quien y nos evitamos problemas más problemas. grandes, sí, A veces una necesidad, Dios nos libre, pero a veces una necesidad pudiera ser la persona más íntegra, pero una necesidad pudiera nublar mi mente y querer actuar mal de manera ética, más no de manera legal, exacto, ¿verdad? Entonces sí, cuidémonos las espaldas. sí, correcto. Eh, bueno. Vamos entrando ya a los puntos finales en este episodio, Douglas. Y por último, lo que queremos hablar el día de hoy, ¿no? Es ya para poner en marcha nuestro emprendimiento, ¿qué debemos hacer? Los últimos puntos que queremos dar van en torno a lo que son las ventas, el hecho de obtener ganancias y cómo monetizar y cómo desarrollar este producto que estamos tratando de hacer, ¿no? Un primer consejo que tenemos nosotros que queremos darle, y va relacionado con lo que estaba diciendo al inicio, Douglas, de, bueno, si yo soy diseñador, pero voy a buscar qué hacer, entonces voy a empezar a vender, pero no se me da. Entonces, el primer consejo que tenemos nosotros es del equipo de trabajo que tenemos, busquen la persona que sea la mejor vendedora, ya sea dentro de nuestro grupo o pues buscarlo como subcontratado, ¿no? Dependiendo del rubro, dependiendo del producto que estamos haciendo, esto puede ser lo, uno de los aspectos más primordiales, ¿no? De poder afianzar un negocio. Si es un SaaS, a veces se da mucho por publicidad en las redes sociales y se puede dar, pero siempre va a surgir la necesidad en algún momento de tratar de llegar a un acuerdo con un cliente. Entonces, es muy importante tener la persona indicada para eso. Douglas es una persona que sabe vender sus ideas, eh, sabe vender, ¿no? Lo que vale, ¿no? Su producto, su tiempo y todo. Entonces no me sorprende para nada que haya sido la persona indicada en tu agencia para amarrar, ¿no? Los tratos que tenías. Pero es ese el consejo, ¿no? Buscar la persona correcta para este rubro. Sí, fíjate Juan que yo quiero mencionar y que la intención de este consejo es que cuando nosotros, las personas técnicas, pensamos en todo, pensamos en el producto, pensamos en las funcionalidades, los features y qué va a ser acá y que ya sea el SaaS o ya sea la agencia digital va a ser esto y pensamos en todos los aspectos técnicos, pero dejamos de un lado lo administrativo, dejamos de un lado la parte de ventas y entre las dos cosas, las dos son importantes. Perdón, tuve un pequeñito problema técnico, pero la idea, Juan, la que estoy tratando de expresar es de que las ventas es definitivamente muy importante y nosotros como personas técnicas las dejamos por un lado y nos enfocamos en los aspectos técnicos. Y aquí voy a discrepar un poquito con vos cuando mencionaste lo del SaaS, que tal vez va a requerir más publicidad y menos venta, pero en realidad, Juan, no importa el tipo de negocio, no importa el tipo de rubro, sin venta no existe ganancia. La finalidad de la Buen punto. publicidad, Juan, es la venta. Sí, Uno dice, no, yo a mi negocio solo le hago publicidad en redes sociales y con eso tengo. Bueno, eso que estás haciendo es vender, pero si le llamara venta, de seguro acomodarías tu estrategia a llevarlo distinto, porque vas a crear una publicidad alrededor de volverlo llamativo, alrededor de transmitir cuál es tu diferenciador.
vas a buscar darle seguimiento, vas a estar pendiente cuando en redes sociales la gente haga preguntas, qué precio tiene este producto, cómo funciona este servicio, vas a estar pendiente para ello, porque eso es ventas, es ir a buscar a las personas o a los posibles compradores de cualquiera que sea tu producto o servicio, porque la única forma de que entre dinero a un negocio es que alguien consuma o compre algo, ¿verdad? Entonces, nosotros las personas que trabajamos en aspectos técnicos, perdón, vemos de menos las ventas, pero en realidad el producto que lanzamos puede ser definitivamente el mejor que existe, pero si no lo llevamos a la venta, si no tenemos quien lo haga sobresalir por sobre la competencia, quien haga mostrar sus bondades, más allá de eso, Juan, quien se tome el tiempo de ir a contactar empresas, a contactar posibles clientes, a ofrecerles la Ujú. idea, ¿verdad? A explicarle cómo funciona. Vos, cuando te mencioné que yo era la persona principal encargada de ventas, es porque de cierta manera, y tal vez aquí pueden, las personas que nos ven y nos escuchan, pueden discrepar o pueden ser los jueces de eso, ¿no? Pero yo tiendo a tomarme el tiempo de expresar las cosas que hago o las cosas que ofrecemos, diciendo lo positivo y lo negativo, buscando siempre decir la verdad y no buscar engañar. Hay mucho vendedor, y aquí no quiero yo hablar mal de nadie, pero hay mucho vendedor cuando es aspecto técnico, ¿no? Al proveedor de internet, el que te viene, llega a la casa y te quiere ofrecer internet por fibra y le preguntas, pero ¿ustedes dan conexión uno a uno? Sí, 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 ¿verdad? Y fíjese que quiero poner el router ahí al fondo, que me hagan la terminación allá, pero que me pongan un router enfrente, pero que luego me tiren una conexión y en el cuarto tengo un televisor, tal vez ahí me llega un repetidor. Sí, se lo hacemos, sí, sí, y te dicen que sí, porque lo que quieren es vender. Y una vez que contratas el servicio, te hacen el 20% de esas cosas, ¿no? Entonces, por mi parte, si algo no era posible, yo decía, esto no es posible, pero como yo soy parte de ese emprendimiento, pero tenemos esta alternativa que entre lo que usted necesita, entre lo que usted quiere, encaja, le funciona, o no podemos hacer eso, perdón, o sí lo podíamos hacer, pero yo creo que no les conviene, porque su negocio es esto, esto, esto y esto, ¿verdad? Y esta manera de hacer las cosas o este otro servicio que hacemos le conviene más. Pudiéramos hacer ese que usted quiere, pero le conviene más este. Entonces, esa forma, ese tiempo de buscar y vender cualquiera que sea tu producto, tu servicio, cualquiera que sea el modelo de tu negocio, vas a necesitar vender. El primer consejo que vos diste, Juan, es entre los que son parte del equipo, escoger a la persona eh, que mejor se le da lo de las ventas para que sea como la responsable. Puede ser, Juan, yo le agregaría contratar a un vendedor si es necesario. ¿Verdad? Si las personas que están no funcionan. En nuestro caso, yo recuerdo que teníamos un trato con una persona de que si nos conseguía clientes, le íbamos a dar una comisión por lo que Ah, costara el servicio, a pesar, porque estábamos expandiendo la parte de ventas. Bueno, un poco chistoso porque esta persona al final ningún cliente concretó, pero él se movió a buscar y puso bastantes personas y bastantes empresas interesadas en nuestro servicio. Al final la persona se tuvo que mover del país por razones personales y no pudo seguir, pero estoy convencido que si él no se hubiese movido del país, eventualmente hubiese empezado a conseguir clientes. Porque de nuevo, Juan, ujú. recordemos que el objetivo es tener esa libertad financiera y si el negocio no va a ser rentable si no vendemos el producto, ¿verdad? Sí, sí, es que, bueno, es cierto lo que mencionabas de podemos subcontratar. A veces tenemos a alguien en el equipo que tal vez no es necesario, ¿no? Subcontratar o buscar un empleado. Pero, por ejemplo, en nuestra área y más con los programadores y los que estamos en este mundo de tecnología, se da mucho el caso de personas que son demasiado tímidas o que no saben expresarse en público, no saben, y bueno, o sea, no es atacando a nadie, ¿no? Pero pasa y eso yo lo miraba, ¿no? Como si a mí me costaba.
y digamos que yo era el mejor. Ya te imaginarás cómo estaban los demás, ¿no? Que no se les daba esto. Entonces sí es necesario encontrar a la persona y sí, pues nuestro equipo está hecho solo de personas que solo sabemos hacer muchos algoritmos, pero no entablar muy bien la plática, pues hay que Pero subcontratar. sumado a eso, Al Juan, final del día, disculpa que te interrumpa, es que quiero agregar esto. Mira, sumado a eso, y por eso es el consejo, las personas técnicas normalmente somos introvertidas, ¿verdad? ujú, Por la naturaleza de muchas cosas. Pero encima de eso, vemos de menos puestos como ventas. Es que es una realidad. Es una realidad. O es sea, cierto. se vuelve una combinación perfecta que nos puede llevar al fracaso. Porque como lo vemos de menos, lo subestimamos y creemos que el producto se va a vender solo. Y eso es un dicho, es que este producto se vende solo. Sí, pero tengo que darlo a conocer. Tengo que explicarle a la gente. Se vende solo, pero lo tengo que explicar cómo funciona antes. Entonces, esa combinación de que normalmente somos introvertidos, no nos gusta hablar mucho y que vemos de menos puestos como ventas, aún en la empresa en la que estamos, ¿no? Yo sé que háganse el ejercicio mental lo que están viendo y escuchando en este momento. Piensen cuál es el departamento más importante. Si trabajan en tecnología, ¿cuál es el departamento más importante en la empresa en que hoy en día están trabajando? Estoy seguro que la mayoría va a pensar que el departamento en el que ellos están, porque así somos, ¿verdad? Entonces, Sí. se combina el que vemos de menos y por eso es el consejo. Las ventas son importantes. Si nosotros no podemos, contratemos a alguien. No lo veamos de menos pensando, esto cualquiera lo hace. No es cierto, no es cierto. No, no es cierto para nada. Y bueno, yo creo que ya ahorita que estamos ya casi terminando el episodio, sumado al episodio anterior, yo creo que pueden irse dando una idea que el hecho de poner en marcha un emprendimiento requiere que salgamos de nuestra zona de confort y nos toca aprender muchas cosas. Nos toca, ¿cómo es el dicho en inglés? Usar muchos sombreros, creo que les dicen. Y es el hecho de tener muchas Ajá, responsabilidades y diferentes roles, ajá. ¿no? Y bueno, para ir terminando, Douglas, otro consejo que queríamos dar es el hecho de preparar un informe o tener listo, ¿no? Un catálogo de todo lo que son nuestros productos o servicios. Esto va a depender del tipo de negocio que tengamos, pero de nuevo, es muy importante saber qué cosas podemos ofrecer y qué cosas están dentro de nuestras capacidades de hacer, ¿no? Vaya, si es un diseño, estamos dando un servicio de diseño gráfico, pues podemos tener nuestro portafolio, ¿no? De todos los trabajos que hemos hecho y bueno, y que se nos permite, ¿no? Mostrar, dependiendo de los tratos. Lo mismo con las consultorías, podemos mostrar con las empresas que hemos trabajado y pues ese es como nuestro catálogo de cuáles son nuestras posibilidades, nuestras capacidades. Y bueno, en una agencia digital también, ¿no? Cuáles son los tipos de software que podemos desarrollar o con los que hemos trabajado. Y esto nos ayuda a afianzar a las personas que estaban un poco dudosas, que tal vez están interesadas, pero están un poco dudosas. Entonces, con esto los podemos hacer entrar en Los razón. paquetes que ofrece, Lo si tenés. es cierto. Sí, los paquetes, creo que lo has mencionado, bueno, no sé si lo has mencionado en cámara, pero sí recuerdo que me has hablado sobre los paquetes que ustedes hablaban, perdón, que tenían, donde tenías el software y luego podías agregar el soporte técnico y por tanto tiempo y diferentes servicios, ¿no? que podían ofrecer. Todo esto ayuda a que tengamos una venta exitosa. Todo eso ayuda a que podamos afianzar un trato más duradero con los clientes. Sí, Es muy importante tener esto En esto, listo. Juan, quiero agregar de nuevo, esto es como responsabilidad primaria de la persona o personas de ventas, el desarrollar estos catálogos para tener toda la información disponible y de manera vistosa, pero sí participamos todos. Si yo soy el programador Ujú. de backend que desarrolló algo y estamos armando este catálogo de servicios, este catálogo de productos y quiero darle la documentación técnica a la persona que está armando el catálogo, eso no me sirve, ¿no? Para vender.
¿Y esto cómo se hace? No, yo lo documenté bien todo. Es una documentación técnica para personas que van a darle mantenimiento a la aplicación. No es una documentación con ojos de compradores que la mayoría o muchas veces no son personas con conocimiento técnico. Entonces, ahí también nosotros tenemos que buscar aportar con un lenguaje natural cómo resaltar ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, Sí. aunque son responsabilidades mayores o principales de las personas de venta, nosotros tenemos que saber transmitir esas bondades en un lenguaje que pueda ser agregado a un catálogo de productos o servicios que genere ventas al emprendimiento. Sí, para los que son un poco nuevos en el canal y no han visto otros episodios que tenemos, pueden buscarlos. Tenemos varios episodios donde hemos hablado sobre la importancia que tiene el hecho de poder comunicar nuestro trabajo a diferentes niveles o, bueno, no niveles, no, pero diferentes departamentos en nuestra empresa. Y aquí lo vemos reflejado ya con los clientes, ¿no? El hecho de aprender a hacer esto. Es muy importante. Y bueno, como último consejo en este episodio de cómo poner en marcha tu emprendimiento y cómo planificar el hecho de poder conseguir clientes y empezar esto, ¿no? Es tener un MVP de lo que es ya sea un producto digital o un SaaS. Claro que para otros casos no aplica tanto, ¿no? Pues, una consultoría, pues no tenemos un MVP, pero cuando aplica es muy importante. Y la verdad es que esto me parece que es importante mencionarlo, Douglas, porque muchas veces se da donde tenemos idea, y esto creo, creo yo que pasa mucho con los programadores. Y es el hecho de decir, bueno, yo tengo una idea de un software que yo sé que va a funcionar y empiezan a hacerlo. Pero a diferencia de otros casos, aquí a veces el problema es que empiezan a hacer el software, pero esperan a lanzarlo y empezar a tratar de venderlo hasta que está hasta el último feature realizado. Y no siempre es necesario. Es muy importante crear un buen MVP, requiere pues definir cuáles son las partes claves de nuestro software, de nuestro servicio, definir qué cosas son las más importantes y pues crear un producto inicial, una versión beta podríamos decir, o incluso hasta alfa podríamos hacer algo como eso. ¿Y de qué nos sirve eso? Bueno, las personas empiezan a conocer el producto, saben que está en una etapa temprana, así que cualquier error, pues son más comprensivos y ayuda a que empecemos a tener estos clientes, estos usuarios iniciales que son muy importantes. Entonces, eso es algo que yo he visto y es el hecho de no tener un MVP, de querer hacer el producto entero, total, desde en su totalidad, y eso pues toma mucho tiempo. Lo importante es tener un software que sea de poco tiempo de desarrollo duración de desarrollo, perdón. Esto lo veo mucho, Douglas, por ejemplo, con los videojuegos. En el desarrollo de juegos es importante lanzar juegos pequeños o juegos que estén en versión beta porque no tenés que tardar mucho. Un videojuego, cuando sos un desarrollador único, ¿no? Y un desarrollador indie, está solo, no es lo mismo lanzar un juego en 6 meses que tardarte 3 años desarrollando algo, ¿no? Bueno, eso mismo aplica a cualquier producto digital. No, no alargarlo tanto porque empezamos a perder tracción y a veces vamos a tardarnos tanto tiempo en algo que probablemente a los usuarios no les interesa. Tal vez a los usuarios les interesa una funcionalidad en específico y esa es la que deberíamos explotar. Eh, por ejemplo, en mi caso estoy trabajando en un producto, en un software y, y ya se está empezando a alargar porque ya llevamos varios meses y como digo, ¿no? No es bueno pasar un año desarrollando un software y ni siquiera tenemos clientes. Es muy importante lanzar una versión beta, lanzar una versión inicial y ya con eso empezamos a jalar clientes, ¿no? Pero bueno, como digo, Douglas, eso no aplica a todos.
pero creo que vale la pena mencionarlo para los casos en los que sí aplica. Sí, fíjate que yo lo miro muy, muy valiosa información. Y bueno, para quienes no sepan, en MVP no es el mejor jugador del partido, sino que en este contexto MVP es una versión base, es Minimum Valuable Product, si mal no recuerdo, Sí. Juan. Es una versión base del producto. ¿Y por qué es importante? Fíjate que esto es algo que yo leí hace mucho tiempo. Inversionistas grandes, personas inversionistas en diferentes rubros, porque las personas que ya tienen mucho dinero se vuelven inversionistas en diferentes rubros porque así diversifican, ¿verdad? Claro, sí. Encuesta a este tipo de inversionistas grandes, ellos mencionan que no les gusta mucho invertir en productos técnicos de equipos de solo ingenieros. Y la Ok. razón principal es porque son demasiado perfeccionistas y quieren lanzarlo hasta que todo está listo, que es lo que vos mencionaste. Y a mitad de camino, aun cuando cumplieron lo que se propusieron al inicio, a mitad de camino se encontraron con mejoras que quisieran tener y no lo lanzan diciendo que no está listo porque quieren hacer esas mejoras. Y eso, aunque pareciera un pensamiento muy noble y un pensamiento muy profesional, eso va absolutamente en contra con objetivos de ventas y con objetivos de que un negocio haga dinero. Porque ya lo mencioné al principio, si no hay ventas, no hay ingresos, por eso, por ende, no hay dinero. Entonces, esa es la razón por la cual inversionistas dudan demasiado de invertir en equipos donde solo está formado por ingenieros, o sea, por personas técnicas, y prefieren invertir en equipos donde o hay ingenieros y también personas no técnicas que manejan la parte del producto final, o tienen ingenieros con esa mentalidad. Y podemos aquí agarrar el ejemplo del famoso empresario Steve Jobs, ¿verdad? En Apple. Él sacaba el producto que era necesario, no necesariamente esperando a que estuviese perfecto, sino lo necesario para complacer a las masas, Ujú. ¿verdad? Entonces nosotros las Sí. personas técnicas tenemos ese problema y es por eso el consejo. Hagamos lo necesario que sea bueno, ¿verdad? No, tampoco vamos a hacer cualquier cosa, pero lo necesario que ya sea de valor para nuestros clientes y que podamos comenzar a monetizar, a generar ingresos. Porque si esperamos a que esté perfecto, la respuesta el comentario que les voy a hacer no les voy a gustar, pero si esperamos a que esté perfecto, nunca va a estar perfecto. Sí. Piensen en el producto o la aplicación que ustedes usen, que lleve la cantidad de años en el mercado que existe, no es perfecto. Y aunque por fuera nos parezca bonito, estoy seguro que en el backend, alguna que otra área ahí tienen deuda técnica, nunca va a estar perfecto. Entonces, si los empresarios, si inversionistas grandes dudan en invertir personas técnicas, es por algo. Y que ese sea en Sí. realidad, no mi opinión, sino que la opinión de ellos sea el llamado de atención en este punto en particular. Sí, también definir un MVP, porque un MVP lo que hace es quitar todas las partes que no son necesarias para el producto principal. Entonces, cuando empezamos a aplicar esto, empezamos a ver cuál es realmente la prioridad. Por ejemplo, en un producto en el que, como mencionaba, ¿no? En este software en el que estoy trabajando actualmente, pues al inicio habíamos definido muchas funcionalidades que queremos hacer, pero nos empezamos a dar cuenta que muchas de ellas podían esperar. No son parte de lo que realmente atraería a los clientes o usuarios, ¿no? Entonces, realizar un MVP te ayuda a eso, a desarrollar te ayuda a pensar en torno a qué es lo que realmente hace que tu producto sea valioso para los usuarios. Si alguna vez han trabajado, perdón, han participado en un hackathon, eh, y si no lo han hecho, creo que al menos una vez en la vida es una buena experiencia, pues ahí también te ayuda a despertar esta forma de pensar, de cómo hacer lo más, el núcleo, ¿no? Del software que estamos tratando de desarrollar.
Entonces, por eso mismo creo que vale la pena dedicarle un tiempo a pensarlo en torno a esto, ¿no? Y bien, con eso, con estos últimos consejos, Douglas, me gustaría entonces cerrar el episodio de hoy y sin antes, pues, nuevamente darle gracias tanto a Douglas aquí, que me ayudó a desarrollar este producto. Bueno, para nosotros este es nuestro producto, ¿no, Sí, Douglas? Los claro, episodios. claro. El episodio y también agradecerles a las personas que han llegado hasta este punto. Muchísimas gracias por brindarnos su tiempo y poder ver el episodio completo, ¿no? Les agradeceríamos un like, un comentario que ayude al algoritmo. Y bueno, sin más, me gustaría despedirme. Douglas, no sé si quisieras decirle algo a nuestra audiencia antes de despedirnos el día de hoy. Igual agradecerles por estar hasta acá. Segundo, esperar, desear que haya sido de valor para ustedes esta información. Tomen lo que ustedes consideran que les sirve. Esperamos que por lo menos algo lo puedan considerar de valor, Ajá. ¿verdad? Y tercero, animarlos a tener esa mentalidad de emprendedores y salirnos de la caja de la mentalidad de solo personas técnicas y aprovecharlo para que en conjunto con otras habilidades y con personas indicadas lo podamos llevar a consolidar un emprendimiento que nos pueda asegurar un patrimonio en el futuro. Excelente. Sí, definitivamente, ojalá que lo logren hacer. Cualquier proyecto que tengan en mente, suerte, ánimos, lo van a lograr. Y bueno, sin más que decir, nos despedimos, nos vemos a la próxima. Bye. Bye.